Pues el tema que tenemos que entender dónde nos situamos y por qué estamos hablando de esto es que hay una nueva realidad que está amaneciendo y apareciendo, naciendo en el planeta desde hace ya bastante tiempo y que todos, de una manera o de otra, lo sabemos, lo sentimos y lo estamos viendo. En nuestras vidas, en las vidas del vecino, y en la vida del país vecino, y en la vida de todo el sistema de la tribu, de la hermandad global de la humanidad, estamos viendo que hay un cambio de paradigma, cambio de conciencia. Esto sucede porque entran nuevas energías en el planeta. ¿Qué pasa? Hemos vivido durante muchos tiempos en un planeta con una dinámica, con un paradigma, con unas energías que han configurado unas estructuras determinadas en las cuales hemos basado nuestra vida. Estructuras mentales, emocionales, espirituales, económicas, religiosas, sociales y políticas. Esas estructuras se basan en una serie de energías que son las dinámicas con las que hemos vivido hasta ahora. ¿Qué pasa en 1997 y 1999? Empiezan a entrar nuevas energías en la Tierra sin que prácticamente nadie se diera cuenta. Porque ya era el momento de un cambio de ciclo energético, porque era el momento cósmico para un cambio de ciclo, cambio de era. Y van entrando, van transformando, hasta que empiezan a haber unos cambios enormes en la Tierra, a todos los niveles, a nivel personal y colectivo, también político, religioso, social, y de muchas historias que ahora vamos a entrar, porque es otro tema, pero si revisamos desde 1999 hasta ahora, los cambios que han habido en la Tierra son espectaculares. Y de una dimensión tan grande, que superan en esos pocos años cambios que han tardado siglos en darse en la Tierra. O sea, en poco tiempo han habido cambios más profundos y más grandes que en muchos siglos anteriores. ¿Por qué? Porque es el momento de giro. Quiere decir giro de conciencia, cambio de energía, cambio de era, cambio del paradigma humano. Los mayas le dicen el periodo de transición de una era a otra, el periodo de transición que oficialmente duraba 12 años hasta el 2012, cuando oficialmente entra la era de Acuario. Se ha hablado mucho de la era de Acuario, los hippies, en los 60, donde estaba con la historia, y de repente se dejó de hablar, pero no se había ido la era de Acuario. Seguía entrándose en la Tierra a nivel energético, a nivel conciencia de la humanidad, a nivel individual y colectivo. La energía seguía entrando para en el 2012, famoso cambio y profecía maya 2012, pudiera entrar de lleno esa vibración de la era de Acuario en la Tierra. Y según los mayas, profetizan el paso del Homo normal, el Homo terrícola, el Homo vulgaris de 3D, al Homo luminous, el hombre y la mujer de luz, la raza de luz. Eso sucede, empieza a suceder a partir del 2012, que es cósmicamente el momento del cambio de era. El 21 de diciembre del 2012, como nos recordamos, un par de añitos, entró la energía con toda la fuerza, aunque ya estaba preparándose ese cambio energético en la Tierra. ¿Qué sucede a partir del 2012 en adelante? Estamos en pañales en la nueva era, estamos viendo el bebé. Todavía no podemos realmente percibir ese Homo luminous todavía en nosotros, pero si afinamos nuestra percepción, sí estamos viendo unos cambios sutiles pero potentes, profundos. Porque todos nosotros, de alguna manera, en los últimos 12 años que estamos en la Tierra, hemos sufrido, vivido o disfrutado cambios profundos a todos los niveles. La crisis que ha habido y que hay en la humanidad no es una crisis económica, es una crisis existencial, de una manera de vivir que ya es obsoleta, que ya no nos sirve y que tenemos que trascender para crear una nueva manera de vivir, un nuevo paradigma, una nueva realidad, basado en las nuevas energías que han venido en ese periodo del 99 al 2012 y más fuerte a partir del 2012. ¿Qué son esas nuevas energías? Las estructuras anteriores, para que entendamos de qué va el tema, estaban basadas en la contracción, en la limitación, en un paradigma que hemos llamado 3D, tercera dimensión. Está basado en el miedo, la falta de luz, la falta de amor, la falta de compasión y en la separación. Pues hemos tenido una manera de vivir basada en eso y unas estructuras basadas en eso. Las estructuras políticas, religiosas, sociales, educativas con las que hemos vivido estaban basadas en el miedo, la contracción y la carencia. Y por eso se están cayendo y se han ido cayendo y seguirán cayendo hasta que se acaben de caer plenamente o se transformen. ¿Por qué? Porque las nuevas energías, de forma diferente, contraria a las que ya había, son nuevas energías de luz,
de amor, de compasión y de unidad. Totalmente lo opuesto a las energías que teníamos antes. Claro, esas energías entran con un nivel vibracional superior y empiezan a transformar todas las estructuras que había en la Tierra. Pero la transformación más importante son las estructuras que hay dentro de mí como ser humano, a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Se caen las estructuras afuera y se caen las mías como persona de este planeta dentro. Porque esas son las que yo voy a vivir. El cambio de era está sucediendo dentro de mí como ser humano. Pues yo me estoy convirtiendo, si estoy en la Tierra en este periodo, en el hombre de luz, en la mujer de luz. ¿Por qué? Porque esas energías de luz entran y me van transformando. Tocan mi campo áurico y físico y todo lo que no está en la luz lo llevan a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Salen mis fantasmas, sale la parte oscura, salen los temas del inconsciente que no están alineados con la armonía, con la paz, con la dicha y con la abundancia. Entonces, todo este cambio de paradigma supone también un cambio de paradigma en la abundancia. Entonces, nos movemos a una realidad que es la realidad cuántica, que es de lo que hablé y el taller que di hace unos meses cuando vine a Sevilla. Y ahora vamos a hablar, más allá de esa realidad cuántica, qué pasa con la abundancia en esa realidad, que es la abundancia cuántica. Entonces, la abundancia cuántica es la nueva abundancia, es la nueva manera de comprender, vivir y manifestar abundancia, porque la mayoría de las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora en este mismo paradigma, ahora ya no nos funcionan. En las relaciones, en el trabajo, en la economía, en la abundancia, ya no nos funcionan. Porque las reglas, con ese cambio de energía, las reglas han cambiado. Estamos en otro paradigma y lo de antes ya no funciona aquí. ¿Qué pasa con nosotros que tenemos que actualizarnos el software de lo que estamos funcionando? Yo me encuentro viajando por muchos lugares del mundo, dando talleres y conferencias desde hace muchos años, y ahora más que nunca la gente que viene también a terapias, de los talleres, vienen con una especie de ansiedad, de búsqueda, de desesperación, porque no está funcionando la vida. No les está funcionando la vida. Yo sé que a vosotros también, como yo, que también lo vivo y lo he vivido, sois sensibles a esa nueva realidad donde todo el mundo está mirando, bueno, ¿qué hago para que me funcione? Y la mayoría de la gente está teniendo temas de abundancia, porque el asunto es que anteriormente, con el paradigma y las leyes que teníamos en la 3D, la abundancia funcionaba de alguna manera que te podías escapar un poco y salir del paso. Pero al subir la vibración, el cambio de energía, las energías que vienen son de muy alta luz y ya no puedes negociar. Esto exige una alineación diferente de la que teníamos. ¿Con qué? Contigo dentro, con tu yo divino, con tu ser de luz, tu ser divino y con el universo. Campo cuántico. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente, a mí también me ha pasado, en esa desalineación, la abundancia no te está funcionando. Entonces, tienes que aprender las nuevas leyes, comprender esas energías, sintonizar con esas dinámicas, para entender que la abundancia ahora funciona de otra manera. Antes se nos dejaba, más o menos, ibas haciendo tal y tal, y ahora lo vas haciendo y dices, ya no me da el resultado que tenía, ya no me sale como antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y por eso es muy necesario conferencias y enseñanzas como esta y el taller que vamos a ver el sábado, pero luego explicarle un poco de qué va, para poder entender cómo tenemos que funcionar en estas nuevas energías, nuevo paradigma, para que nuestra abundancia funcione. Y no estoy hablando aquí del dinero. El dinero es lo de menos. La abundancia significa que todo en mi vida es abundante. O sea, mi salud es abundante, mi espiritualidad es abundante, mis relaciones funcionan bien, o sea, hay abundancia en mis relaciones, yo me siento bien como persona, tengo abundancia ahí. Y el dinero funciona, el trabajo funciona. Sobre todo lo que me apasiona, quién soy yo y qué quiero hacer con mi vida. Tengo que conectarme. ¿Qué hace la mayoría de la gente en una época de crisis? Buscar algo que le dé para sobrevivir. Y la mayor parte de las veces no funciona. ¿Por qué? Porque no estás siendo fiel a ti mismo. Entonces la abundancia, esas energías no negocian. Dice, tú tienes que ser fiel a ti mismo. Es un regalo. Y nosotros seguimos queriendo hacer la trampa con la realidad anterior y el yo antiguo, quienes éramos. Dice, no, voy a hacer lo que sea para ir tirando. No te dejan. Tarde o temprano, si no te has enfrentado a esa situación, te vas a enfrentar. Si no vas por el camino de tu dicha, te vas a dar contra la pared. Y vas a tener que hacer un giro y decir, no me funciona. Ya no me funciona hacer algo para sobrevivir, que no es algo que amo, que no es mi pasión, que no me hace vibrar. No.
Piensa que son energías de alta vibración. Quiere decir que tienes que estar en una impecabilidad. Y tienes que estar en vibración alta, tú también. Porque si no, esas nuevas energías no nos van a dejar seguir reproduciendo el paradigma de 3D, porque han venido aquí a cambiarlo. Y si nosotros seguimos con el modelo antiguo, del yo antiguo, que se dedicaba a hacer cualquier cosa, de cualquier manera, sin ser fiel a mi verdad, a mi luz y a mi pasión, las energías se van a decir no, porque sí, tú y los demás hacéis lo mismo. Aquí seguimos en 3D durante otros 400 años. Y las energías no han venido a negociar, han venido a cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos libre albedrío, pero entre comillas, porque ahora lo que rige es un plan de luz para la Tierra, para la humanidad. Pues yo me tengo que alinear con la luz, como individuo. Si no estoy alineado con la luz, ese libre albedrío que yo puedo decir, no es que no me quiero alinear, las energías van a decir, ese es el plan que ahora va para la Tierra. Si tú no te alineas, te vas a tener que enfrentar con las consecuencias de estar en desalineación, en un paradigma que está subiendo de luz y de vibración. Porque va a un lugar muy concreto. Es la restitución del plan divino para la humanidad y para el planeta. El plan divino es un plan de luz, es un plan de conciencia, es un plan de bienestar, es un plan de armonía, de paz, de amor y de compasión. Si yo como individuo no estoy en ese plan, estoy en mi plan, en el plan de 3D, las energías me van a pegar duro. Yo voy a tener que despertar y decir, espera un momento, ¿por qué no me encuentro bien? ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué no estoy en paz? Me hace pensar, ¿qué pasa? Despiertos. Esto es lo que está pasando en la humanidad. Está todo el mundo despertando. Más o menos rápidamente, pero todo el mundo está despertando. ¿Por qué? Porque hay una presión de las energías superiores para que esto vaya a otro lugar, para que todos juntos vayamos a un lugar de luz, de unidad, de compasión y de armonía en el amor, donde seamos ese homo luminous, ese hombre y mujer de luz profetizada por la profecía maya, por los visionarios mayas, que dejaron de contar el tiempo en 2012. No hay más tiempo. Ahí grababan la piedra y todo eso, entonces el que picaba piedra llegó al 2012, el calendario maya, soltó todo y se acabó. No hay más años. Tiempo, tierra, 3D. Se acabó el tiempo. ¿Qué quiere decir? Trascendemos a otro nivel sin tiempo. Y cuando tú trasciendes a un nivel sin tiempo, sales de la separación, del tiempo y de separación, sales del karma y entras en la unidad. Cuando el tiempo se va de un sistema, lo que rige el sistema es la sincronicidad. Ya no hay causa y efecto, hay sincronicidad. Poco a poco, seguro que cada uno de vosotros lo vais viendo un poquito más cada día, vais viendo sincronicidades en vuestras vidas que van apareciendo. Cuanto más te alineas, más aparece. Sincronicidad. Piensas algo y ahí está. Has pensado que querías algo y sin darte cuenta un día te lo encuentras. Y no ha pasado mucho tiempo, te lo encuentras. Y lo que vas a hacer es saber decir, lo había pensado. Se me pasó por la cabeza. Imaginé tal cosa y se empieza a aparecer en tu vida así. ¿O no es verdad? Está pasando. Cuanto más te alineas, más te ves. Porque más te sales del tiempo de la separación, cierras el paradigma que está en tu mente y empiezas a funcionar una nueva vibración más elevada, más conectada. Entonces, ahí está el tema de la abundancia cuántica y la necesidad de comprender cómo funciona. Vamos a la siguiente. Para abajo. Entonces, el cambio vibracional, la energía ha cambiado, nos afecta en todas las áreas de nuestra vida, vamos bajando. Las reglas han cambiado. Entonces, hay que aprender las nuevas reglas, la nueva manera de hacer las cosas. Seguimos bajando. La nueva realidad se compone de las mismas áreas de la vida, nuestra salud, relaciones, todo lo demás. Estamos bajando. Y las nuevas maneras de hacer todo esto. Todo eso va a seguir estando en nuestra vida. Pero va a funcionar diferente. Nosotros tenemos que comprender cómo la abundancia ahora va a funcionar en todas estas áreas de mi vida. Seguimos bajando. Bajamos. Entonces, ahora hay dos razones principales. Si siempre se hicieran las cosas de la misma manera, no habría evolución. Estaríamos aquí dentro de 50.000 años haciendo lo mismo con el mismo efecto. ¿Qué sentido tiene? Si ya lo hemos hecho durante un tiempo, ya hemos aprendido las lecciones,
Por lo tanto, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a cambiar el chip, el paradigma, las reglas del juego. Y luego, con la nueva dinámica de conciencia, como he dicho antes, lo que hacíamos antes no funciona. Seguimos bajando. Sigue bajando. Vale. Entonces, cuando tú cambias de país, tienes que hablar otro idioma. Aquí hemos cambiado de paradigma. Tenemos que hablar otro idioma. ¿Okay? Por eso tenemos que hacer las cosas diferentes. Porque el lenguaje vibracional que hemos usado hasta ahora es diferente. Ya el universo ya no conecta con nosotros. Nosotros tenemos que aprender el idioma nuevo del universo. Tenemos que cambiar el software para entendernos como si tienes ese cambio que ha habido, ¿no?, de la televisión, este es el TDT, un decodificador, porque si no, no recibes la señal. Pues ahora es lo mismo. Ha cambiado toda la programación de la Tierra a nivel energético, consciente de dónde vamos, y tú has de sintonizar tu receptor, televisión personal que eres tú, tenemos un aparato que eres tú, tienes que cambiar, tener un decodificador que te conecte con esa nueva señal. Y esa es la señal cuántica. Y tú tienes que volverte un ser cuántico. Que ahora es lo que toca. Un ser cuántico significa de posibilidades ilimitadas de todo lo bueno y estar en la dicha. Os recomiendo que os lo apuntéis, que os lo llevéis, que os acordéis, porque de esto va la historia. Y si no habéis comprendido, esto no lo digo a nivel despreciativo de nadie, estamos todos comprendiendo más. Pero si no hemos comprendido a un nivel de qué va la historia, va de esto. De ser, convertirse en un ser cuántico. Quiere decir posibilidades ilimitadas de todo lo bueno, sin condiciones, y estar en la dicha. Si yo como ser humano estoy en la dicha, no creo en las posibilidades ilimitadas de todo lo bueno, y sé que el bien está ahí y que todo está a mi favor, estoy cortocircuitando la señal cuántica y por lo tanto las cosas no me van a funcionar. Y si hay algo en tu vida ahora, y te doy esta perla para que te la lleves, si hay algo en tu vida que no funciona ahora, es porque no está conectado con la señal cuántica. Esa parte de tu vida, esas partes de tu vida que no funcionan, tienes que ver si hay dicha en ellas, si hay una visión ilimitada de posibilidades de bien desde tu conciencia, o la estás viendo limitada, no estás viendo el bien que es posible ahí, y por lo tanto no estás fluyendo. Y tú no estás en la dicha. Y jugando un poco con vosotros, me apuesto lo que quieras, que es eso. Que si hay una parte de tu vida que no funciona, es porque no hay dicha en ella, no estás viendo posibilidades ilimitadas. Es que os lo dejo para eso. Ya lo sé. Pero tenéis que descubrirlo vosotros. Entonces, vamos para abajo. Ese nuevo software, hemos ido para arriba, seguimos bajando, hemos vuelto atrás, vamos a bajar. Ese nuevo software tiene que estar instalado dentro del inconsciente. Yo tengo que empezar a ver y pensar de otra manera. Tengo que comprender mi vida y mi relación con el universo de una manera diferente. El tema de la abundancia. Siempre estamos pensando un poco en la humanidad, preocupados, ¿no?, sobre todo en el mundo occidental. La abundancia. Siempre hay esa preocupación, sobre todo por la abundancia económica, que se lleva la mayor parte de nuestra atención, desafortunadamente, que ese no es el tema. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos una vida donde crecemos, desarrollamos, buscamos una profesión, una carrera, todo para la abundancia. Vas a hacer una carrera esperando es una carrera que te guste, ¿no?, lógicamente. Pero dentro de todo siempre está eso, la abundancia. Ganarte la vida, los padres, la escuela, toda la gente ahí con los niños que crecen, hay que ganarse la vida, hay que ser un hombre y una mujer útil, hay que progresar y todo. Pero siempre está la abundancia económica detrás. La abundancia económica no es el tema, es el efecto de una causa. Si la causa no está bien, por mucho que hagas por la abundancia económica, no va a estar bien. Tengo que realinear la causa es una. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces vamos bajando, tengo que cambiar esos códigos, esos hábitos intelectuales. Estamos muy programados a esa 3D de la carencia, con esa idea de carencia, esa obsesión. ¿Qué va a pasar? Entonces generamos un paradigma de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es lo que hay detrás? ¿Qué va a pasar si me falta algo? Siempre estamos ahí. Si te falta dinero, si te falta trabajo, si te falta pareja, si tienes soledad, si te falta conexión, si te falta casa, si te falta siempre. Todo está en el drama enfocado de esa manera.
La realidad conocida se basa en límites, en contracción, sistema de creencias, hay luz y oscuridad, hay dualidad, la lógica de la razón. Está basada en eso. Entonces yo ahora os digo, ¿y si la abundancia no fuera el tema del que hay que preocuparse? Y nos estamos preocupando de lo que no es. Como si tienes un barco, te has de preocupar de que el barco esté bien y que flote, ¿no? Entonces el barco lo pones en tierra, y está en tierra por unos motivos determinados, y te sigues preocupando de que el barco no flote, pero ya no está en el agua. Tú sigues preocupando. Eso es lo que hace la humanidad, está preocupando de lo que no es. El tema no es la preocupación sobre la abundancia o la abundancia. En la realidad cuántica el énfasis está en el yo de luz, ilimitado, que accede a todas las posibilidades ilimitadas del campo cuántico, que es el campo infinito de posibilidades para el bien. No hay dualidad, solo hay el bien. Ahora siente por un momento eso. ¿Puedes aceptar esta realidad? Una realidad donde solo hay el bien. Que tiene una sonrisa, solo hay el bien. Y te quedas en paz. O piensas solo hay el bien y dices, tú estás loca, ¿qué dices? Y tu mente te dice, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Está lo bueno y lo malo, y si te va bien, luego te va a ir mal. Ese es el programa. Si hoy me van las cosas bien, ¿por qué me tengo que preocupar mañana? ¿Qué hace el ser humano? Es que mañana te pueden ir mal. Suicidio. Yo lo llamo suicidio. Si hoy me van las cosas bien, mañana me irán bien, por lógica cuántica. Porque yo me conecto con la lógica cuántica, no con la lógica racional que hemos visto arriba, que es la que crea un paradigma de limitación y de miedo. Si hoy me va bien, estoy relajado, tranquilo. ¿Por qué? Porque mañana me va a ir bien. ¿Por qué? La prueba la tengo hoy. Me va bien. Entonces, ¿para qué voy a proyectar mis fantasmas o mis locuras de separación? Pensar, mañana, ¿qué va a pasar? No lo sé. Si no lo sabes, estás desconectado del universo. Totalmente. El universo es el bien ilimitado. Solo hay el bien. Solo crea el bien. Entonces, si yo estoy pensando que mañana no me va a ir bien, es que no estoy en armonía con el universo. O sea, estoy en mis pensamientos del ego separado de la mente dramática que crea el drama. Si no vas en la naturaleza, hablas con los árboles y les preguntas, ¿te va a ir bien mañana? Y si sabes sentir algo te dirá, ¿qué me hablas? Llevo aquí 300 años, cada día me ha ido bien. ¿Cuál es tu problema? Mirarme a mí, ¿qué estoy generando? ¿Dónde estoy mirando? ¿En qué estoy pensando? ¿Dónde estoy conectando? ¿Al drama o a la realidad cuántica del universo? Porque tenemos que aceptar, tener humildad y aceptar y decir, es que no sabemos mirar, estamos mirando al lado equivocado. Nos estamos preocupando del mar cuando estamos en tierra. Ese barco ahora está en tierra, pero el mar no tiene efecto. Entonces, ¿por qué te preocupas de que se va a hundir? Estamos en una preocupación equivocada. ¿Y si la abundancia fuera lo normal? En vez de estar preocupadas, conseguir abundancia, tengo que hacer un hombre o una mujer de bien para que me vaya bien, tengo que ganarme la vida, ganarte la vida. ¿Qué me río con esa expresión? Los invito a reíros conmigo. ¿Por qué me tengo que ganar la vida si Dios me la da? ¿Es que Dios me ha dado una vida mermada? ¿Me ha dado una vida donde hay carencia? No. Si yo sé mirar, me voy a dar cuenta de que no. ¿Es que me tengo que ganar la vida? Ya me la he ganado. Ya está ganada porque me la han dado. Si me la han dado, viene todo el paquete. Entonces no voy a crear dramas que no vienen al caso. Para cambiar tu realidad, has de dejar el hábito de ser tú. En Sevilla veo que estás muy avanzado. Llego esta tarde de Barcelona y he visto un anuncio en el autobús que decía, tu otro yo. Y digo, ¡hey! Muy bien, Sevilla. Tu otro yo es tu yo cuántico. Y para acceder a él, a tu otro yo, has de dejar el hábito de ser el tú que eres ahora. Bueno, porque eso puede ser el viejo. Esto lo dice Joe Dispenza, un buen amigo, en el vídeo aquel de Tú que sabes. Muy buen amigo porque lo conozco personalmente y hemos compartido muchas cosas. Vamos bajando y él también habla de esto. No tienes que dejar el viejo yo para convertirte en otra persona que puede crear otra realidad, otra abundancia. Esta es una frase
frase que me encanta desde que se me ocurrió: cuando no hay resistencia en lo bueno, hay verdadero progreso. ¿Por qué? Porque lo bueno es lo que está ahí. No está ahí lo bueno y lo malo. Lo malo lo creo yo. Solo hay lo bueno. Acuérdate hablar con el agua, con la naturaleza, con el universo. Algo que esté fuera de la mente humana limitada. Algo que no esté contaminado de nuestro programa, nuestra neurosis de carencia y de limitación. Y te va a hablar de esto. Solo hay dicha, solo hay abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Vamos un momento atrás a esa frase. Si yo no resisto lo bueno, estoy avanzando. ¿Por qué? Porque es la corriente del universo lo bueno. ¿Yo qué tengo que hacer? Enchufarme a ella. Yo tengo que crearla. Está creada. Tengo que dejar de conflictuarla en mi vida y de dudar de que esa corriente está ahí para mí. Y es cuando entro en esa frase, en ese concepto, esa manera de vivir: todo está a mi favor. ¿Y qué hago? Me rindo. Me rindo a esa verdad, todo está a mi favor. Y la pregunta que te haces ahora es: ¿puedo aceptar esa realidad? Que todo está a mi favor. Hay algo dentro de mí que me dice algo que no, todo no está a tu favor. Sí, ese que te habla es el que no está a tu favor. Se llama ego. Entonces hay algo que dentro de ti que te dice: no, todo no está a tu favor, cuidado, no le prestes mucha atención, porque si te lo crees, entonces vas a crear una realidad donde todo no está a tu favor. Pero la verdad es que todo está a mi favor, por lo tanto, yo tengo que alinearme con lo bueno, porque está hecho, está dado, yo lo acepto. Pero ¿cuántas veces nos pasan cosas buenas? O alguien que nos quiere hacer un favor, nos quiere hacer algo, tú le dices: no te molestes, no hace falta. Ah, ¿no? ¿Por qué no? O sea, cuando nos pasan cosas buenas o alguien nos quiere dar, estamos en la resistencia. ¿Veis ahí? No es ningún invento, esto es lo que hacemos cada día, resistir lo bueno. Pero así, a conciencia, como manera de vivir, tenemos que soltar eso, dejarlo. Porque tenemos la idea de que hay que sufrir para ganarse el cielo. Hay que pasarlo mal para tener cosas buenas. Tengo que ganarme una casa de mis sueños trabajando durante 30 años, o sea, dejándome la vida. Luego, ¿quién va a vivir allí? Tienes que ir al reformatorio espiritual, físico, emocional de todo tipo. ¿Cómo vas a vivir ahí si te has destrozado la vida? Tenemos esa idea, hay que sufrir para estar bien. No, no, es una locura que tenemos que abandonar ya. O es karma, por ejemplo. ¿Dime? O es karma. Sí, cualquier justificación para decir: he sudado mucho, he sufrido mucho, me he ganado el cielo. No, te has ganado el infierno. Porque si lo has estado haciendo hasta ahora y has sufrido mucho, lo más seguro es que sigas haciéndolo y sigas sufriendo. O sea, eso es el infierno. Si lo puedes soltar y decir: no quiero esto, no me vale, cambio de paradigma, está lo bueno, y no lo voy a resistir, entonces voy a avanzar, ahora sí te ganado el cielo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Nunca te diste cuenta que el cielo siempre estuvo ahí. Y como insistías en sufrir, pasarlo mal para ganártelo, no te has dado cuenta que siempre estaba ahí diciendo: la puerta está abierta, si tienes que entrar. Tienes que decir: sí que lo merezco. Estamos en la víctima, ¿no? Y la víctima, ¿qué hace? Se flagela. ¿Cómo la sacas de ahí? Como puedas. Pero lo importante es darme cuenta, si yo estoy ahí, sacarme yo de ahí, renunciando. Solo tengo que renunciar a resistir lo bueno y dejar de hacer un papel de víctima para mí y para mi vida. No me lleva a nada. Vamos para abajo. Vuelvo al tema. ¿Y si la abundancia fuera lo normal? O sea, que no tengo que ganarme la vida, sino que ya está ahí. Lo que tengo que hacer es decir: sí quiero. Perderme a ello, abrirle la puerta y aceptarlo. Una nueva reflexión. La preocupación, porque cambiamos esa aceptación de lo bueno, de la dicha, de la abundancia, por preocupación. Por eso que decía: ¿qué va a pasar cuando falte algo? ¿Qué va a pasar? Estamos todo el día preocupados toda la vida y en la vida tras nosotros, ¿no? Si no despertamos. ¿Qué va a pasar? Lo bueno. ¿Y qué pasará cuando no haya lo bueno? Solo hay lo bueno. Y cada vez que tu mente quiere volver a la oscuridad, porque eso es oscuridad, eso no es Dios, eso no es luz, eso no es paz, eso no es realidad, tú dices lo mismo, solo hay lo bueno. Cuando tu mente te dice: no te vaya bien, tú dices: solo que puede ir bien. Y cuando tu mente y tu ego te dice, te cuestiona: ¿pero qué estás haciendo? Y dices: todo está a mi favor.
esto lo haces cada día, día tras día, has cambiado tu paradigma. Has cambiado tus conexiones neuronales que envían una señal en esa conexión que tienen al campo cuántico. Y esa señal es la que te trae la realidad que vives. O sea, hace los pedidos según están tus conexiones neuronales. Pues si tú piensas todo lo bueno no es para ti, esas señales salen vibracionalmente al campo cuántico. El campo cuántico te trae cosas que no son buenas para ti. ¿Por qué? Porque las has pedido. Eso es lo que creías. Te lo trae. Cuando te lo trae, claro, viene el drama. ¿No? Yo no quiero esto, lo he pedido, sí, lo estoy pidiendo cada día. Pero no te has dado cuenta. Tus conexiones neuronales están así. ¿Qué haces? Lo que he dicho antes. Todo está a mi favor, solo hay lo bueno, no acepto nada más, todo me va muy bien, hoy me va bien, mañana también. Tú insistes en eso, tus conexiones neuronales se transforman. Cuando se han conectado de otra manera, porque al menos llevas 2 meses insistiendo, de esa manera de pensar, se conectan de otra manera y empiezan a emitir esa señal, el campo cuántico la recoge y te trae lo bueno. Has cambiado tu vida y tu paradigma. Y ahora dices, soy feliz. Porque lo que viene ha salido de ti, en semilla vibracional. Pero claro, no nos lo contaron en la escuela. Pues hemos querido hasta este momento, hasta hace poco, hemos empezado a ver vídeos de Joe Dispenza o de Peter Braden o de no sé quién, hemos querido hasta ese momento que las cosas eran así. Son muchos años de conexiones neuronales que luego cuesta cambiar. Que nos hemos configurado en un yo, que como decía ese anuncio del autobús, tu otro yo, ahora es el momento de irse al otro yo, generar un nuevo yo, que piensa de otra manera para generar otro tipo de realidad y por supuesto otro tipo de abundancia, un funcionamiento diferente de la abundancia. Entonces, vamos para abajo. La separación está en tu cerebro. Cuando hablo de separación hablo de ese modelo de dualidad en el que creemos está lo bueno y está lo malo. Lo bueno que es, pasan cosas buenas, lo malo que es, pasan cosas que no me gustan. Y ese es el modelo que tenemos instalado en la mente. Entonces, esa separación que está en el cerebro de mente y emociones, hay que corregir esa visión porque es de carencia y limitación y no nos lleva a la dicha. Vamos para abajo y necesitamos acceder a la realidad de ese yo unificado que solo emite vibraciones de unidad y de dicha, donde solo ves que lo que hay es dicha. Hay que transformar la mente y la visión interior para ver lo que está ahí. Lo que está ahí es dicha. Claro, tú ahora me dices, no, hombre, no. Yo te diré, claro, desde la realidad de 3D, si no has transformado tu mente, entiendo que lo que ves es eso. Pero si has transformado tu mente, solo hay lo bueno y solo hay dicha. Solo. Pero yo tengo que limpiar mis ojos para ver. Pero si he creído hasta ahora que con estos ojos veía, tengo un problema muy gordo, porque me he creído que veía y no veo lo que hay. Lo que estoy viendo es otra cosa. Pero claro, ¿quién me va a convencer? Primero tengo que hacer una limpieza y entrar en la humildad. Es decir, puede que esté equivocado, puede que mis ojos no vean lo que es. Seguimos para abajo. Si eres capaz de escoger la dicha únicamente como opción de vida en cada momento, en cada situación, esa es la clave. Este es el movimiento de la nueva realidad. Bajamos. Ok, ya lo hemos comentado, seguimos bajando. Sigue bajando. El campo cuántico es el campo donde nos movemos ahora, siempre está ahí, pero ahora es el momento de la Tierra de conectarse. La Tierra se abre, esta nueva era, nuevo paradigma, para poder acceder a esa realidad que siempre está ahí y salir de esa dualidad que hemos creado del bien y el mal. He creído que eso es lo que estaba sucediendo, lo bueno y lo malo. El tengo y el no tengo. Si ahora tengo ese miedo de qué pasará que no voy a tener en un momento dado. Entonces crea esa dualidad, que es un paradigma de separación. Vamos un poco para abajo para ver todo esto. Entonces, si en luz y oscuridad, esa polaridad constante en la que hemos vivido. Baja un poco. ¿Qué sucede? Que hay un peso que me ancla constantemente. Cada vez que quiero ir a, si quiero, está lo bueno, una parte de mí dice, no, pero está lo malo, y si hay luz o la oscuridad, y si tienes lo que no tienes, o sea, una parte de mí siempre me está contradiciendo.
Siempre se está oponiendo a mi dicha, a mi bien, porque dice, no, es que hay las dos partes. Sube un poco. Hay las dos partes, o sea, aquí es donde vives. Si hay abundancia, a ver, carencia, hecha de vida, va a haber muerte. Claro, si tú vives eso, y tú te quieres ir para allá, una parte de ti te va a decir, ¿y esto qué? Porque el programa sigue ahí instalado. ¿Okay? La idea es, borras ese programa y lo único que existe es esto. Y es cuando ves, esto es lo que hay. Esto no está. Esto lo estamos poniendo nosotros a partir de esa mente dividida, ese cerebro dividido en dos. Que claro, a la hora que le dices sí, el cerebro te va a decir, complétame la historia y has de ponerlo no. Hay luz, ahora ponme lo opuesto, que es oscuridad. Porque ahí ha encontrado su sentido de identidad y su sentido de existencia, ese cerebro, esa mente que se ha de transformar. Pero cuando tú la transformas, la llevas a la unidad. Y donde hay unidad ya no hay dos cosas, solo hay una. El bien, la luz, la abundancia, la vida y la dicha. Entonces tu cerebro ya se ha transformado, ya no está buscando lo opuesto. Ya está en la paz, porque tiene una nueva manera de ver y de vivir. Dice, sí, luz, abundancia y vida. ¿Y qué viene? Paz. O sea, ya no se va a oscuridad, muerte, todo lo demás. Ya no va allí porque tú ya has alquimizado, has hecho una alquimia y te has convertido en el yo cuántico, el yo de luz, que es como piensa y cómo funciona, en alineación con el campo cuántico. El campo cuántico no está creando, el campo cuántico no está dividiendo nada, no está diciendo, ahora genero el bien para ti y mañana te lo voy a hacer pasar mal. No, el campo cuántico no funciona así. El campo cuántico es un campo de bien ilimitado. No se cansa nunca. Si hay un eclipse, es porque hay una luna, no porque el sol se apagó. Tenemos que entender y saber ver. Entonces tú dices, ¿el sol se ha apagado alguna vez en tu vida? Puede que se apague dentro de 40.000, 50.000 millones de años. Pero es un tema, es otro tema. No es que se apaga y ahora se enciende, no. Porque si se apaga la vida del planeta, chao. Entonces no se apaga. ¿Por qué? Porque el universo lo que quiere es dar vida. El universo es un sistema de generación y sostenimiento de vida. Y a eso se dedica. Entonces no va a hacer un sol que a los 3 días, cuando tienes todo el jardín y toda la vida puesta, se apaga para que se muera. No, no es de lo que va el universo. Es de lo que va la mente humana, separada y fragmentada, con las oscuras que generan esa ausencia de vida. Vamos para abajo. Entonces, que lo hemos comentado, seguimos bajando. Esa idea de que tengo que sufrir para estar bien. Tengo que pagar peaje para merecer lo bueno. Esto crea culpa y miedo. No me deja ser libre para abrazar la dicha sin condiciones. Y tú le dices a un ser humano, puede ser tú, cualquiera de vosotros, siéntate aquí y relájate. Vamos a hacer el spa cuántico. Te relajas, musiquita bonita, velas, apagamos la luz. ¿Cómo te sientes? De maravilla. Ahora hay una mujer fantástica. Si hay que hacer masajes, si te da un masaje, ya te quedas en el nirvana. Y dices, ahora entiendo a Buda. Yo solo quería hablar del nirvana. Porque se está tan bien, y eso, bueno, no llega ni al nirvana, pero ni por asomo. Pero tú te sientes muy bien, ¿ok? Entonces estás relajado, estás muy bien. Esa persona ahora está en un estado de receptividad. Y a la persona le dices, muy bien. Luego un mensaje para tu vida. No tienes que hacer nada. Mantente en ese estado de nirvana, de paz, y todo lo bueno te va a venir. Esa persona que hace, empieza a pensarse, a preocuparse, a ponerse nerviosa y dice, ¿cómo que me viene lo bueno sin hacer nada? Porque va en contra totalmente de su yo y de su paradigma. Es un rechazo natural del subconsciente que está ahí grabado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que salir de este paradigma y abrazar la unidad. Pero esa es la realidad. Tú no tienes que hacer nada para aceptar que lo bueno suceda en tu vida. Solo tienes que dejar que entre. Por eso digo, la gente totalmente ya deja que entre. Porque es cuando te relajas, cuando relajamos esa mente que está resistiendo, que está cuestionando, que no se fía. Cuando se relaja es cuando suceden cosas buenas. Porque lo has permitido. Porque ya no está resistiendo. ¿Ves cómo va? ¿Ves cómo funciona? Seguimos para abajo.
Nuevo paradigma de unidad, de dicha, y moverse a eso. Seguimos bajando. Ok, para ahí. Cuando yo entro en la unidad, salgo de esa zona de bien y mal, me instalo en el bien, me instalo en la abundancia. Solo hay abundancia. Nunca ha dejado de haber. Esta es la ley. Nunca ha dejado de haber abundancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Comiéndonos un poco. Por muy duro y difícil que suene y que cueste de aceptar, esa es la realidad. Comiéndonos. Por eso voy a dar un taller el sábado, para transformar esta comida de coco que tenemos, mucho o poco, porque sé que todos aquí y todas lleváis un nivel de evolución y transformación importante, pero todavía nos queda cierto nivel de comida de coco, contándonos mentiras, historias que nos hacen sufrir y que nos hacen estar fuera de la unidad y fuera de la dicha, para movernos al lugar de vivir solo en la dicha, solo en la unidad, solo ver una cosa, que no hay nada opuesto a la dicha, y que la abundancia está ahí, y que no la tengo que crear, solo me tengo que conectar con ella. Y el dinero viene solito, porque estoy conectado con la abundancia. El dinero, insisto, es lo de menos. Es tu conexión con la abundancia y con la dicha lo que marca la pauta. Y no importa si tienes un trabajo en el hotel de aquí al lado de recepcionista y no vas a ganar más de 1000 y pico de euros, no importa, te va a venir por otro sitio. Entonces no limites al universo, no le limites las posibilidades de bendecirte, que no se le acaban las ideas. Aunque estés en ese hotel hace 20 años trabajando lo mismo, o que estés sin trabajo, no importa. Tú te alineas con la abundancia y con la dicha y te viene. El dinero va a ser como tu mascota, ven a ver aquí y come, y va a venir a comer de tu mano, porque lo tienes amaestrado. ¿Por qué? Porque estás conectada con el lugar correcto. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo para que el dinero y la abundancia vengan y fluyan en tu vida, porque es automático. ¿Okay? Yo he estado allí y he salido de allí. Y ahora lo cuento. ¿Okay? Pero resulta que coincide con lo que está diciendo Joe Dispenza, Joe Braden y muchos otros que están dando un mensaje. Pero yo no me he ido a estudiar con ellos, yo he estudiado la conexión. Lo que pasa es que ellos tienen la misma. Estamos todos conectados en el mismo sitio. Y traemos el mismo mensaje, porque es el momento de despertar de la humanidad, y el momento de dejar de comerse el coco, con mentiras y con tonterías que no funcionan, que no nos llevan a nada, nos llevan a un sitio y es al sufrimiento.